compartir con usted el propósito de Dios para la familia mexicana, ¿sí? Y quiero llevarlo al Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 2, si ya lo busca, si lo busca y lo tiene, se puede poner en pie. Y quiero que leamos el capítulo 2, versículo 1 al 7. Dice la Escritura a la letra en esta mañana: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Ustedes. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Para ser empadronado con María su mujer desposada, con él, la cual estaba encinta. Juntos. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Este evangelio, el evangelio de Lucas, es escrito por un médico, por un hombre que algunos catalogan como historiador, ¿sí? Es la presentación de lo que él es, y es curioso este libro, ¿sí? El evangelio de Lucas no menciona al autor, pero nadie duda de que fue Lucas, ¿sí? Al igual que el libro de los Hechos, ¿sí? El libro de los Hechos tiene muchas evidencias internas que demuestran que Lucas fue quien redactó ese documento, ¿sí? Hay quienes ven la redacción del documento en el año 64 después de Jesucristo, de nuestra era, ¿sí? Ven el surgimiento de Hechos hasta ahí, cuando Pablo es encarcelado en Cesarea, y se presume que entonces ¿en qué fecha se escribió el Evangelio de Lucas? Pues tuvo que haber sido unos cuantos años antes, ¿sí? Si él es en el año 64 el libro de los Hechos, se presume que probablemente entre el 55 y el 60 se pudo haber escrito este libro de Lucas, el Evangelio, ¿sí? Entonces, las evidencias, los paralelismos que hay entre Hechos y Lucas son muy semejantes, ¿sí? Hechos está escrito en algunos pasajes en primera persona, donde Lucas se involucra en la narración de la historia de la iglesia, ¿sí? Y la presentación del libro de Hechos es muy semejante a la presentación del libro de el Evangelio de Jesucristo por Lucas, ¿sí? Entonces, hay evidencias internas que señalan que Lucas es el autor, ¿sí? Evidencias internas, y las externas es, pues los padres de la iglesia reconocieron este libro desde su inicio como aquel que proviene del médico al cual fue colaborador de Pablo en sus viajes misioneros, ¿sí? Entonces, Lucas significa, es un nombre común, ¿no? Común en el ambiente gentil de su tiempo. Es un nombre romano que significa Lucius, ¿sí? Lucius es el nombre en latín, Lucius, muy común, el diminutivo es Lucas, ¿sí? Y significa luz de día, ¿sí? Entonces, pensamos que este hombre escribió este evangelio para traer luz al hombre, para traer claridad a la vida de las personas. Y el destinatario del
del Evangelio de Lucas y del libro de los Hechos es un hombre llamado Teófilo, también común, ¿sí? Es un nombre latino que significa Teos, Dios, y Filos, uno que quiere ser amigo de Dios. Entonces Lucas escribe el Evangelio y el libro de los Hechos para un amigo que quiere acercarse a Dios. Entonces usted y yo podemos utilizar el Evangelio de Lucas para guiar a aquellas personas que nos rodean y que quieren, que simpatizan con el Evangelio. Usted y yo podemos usarlo. Es un Evangelio práctico, un Evangelio sencillo, no es complicado. Y Lucas se va a encargar de presentar a Jesús como el Dios hombre, ¿sí? El Dios que tomó la forma de hombre, habitó entre nosotros y se movió entre nosotros, ¿sí? Y va a mostrar las maravillas. Él quiere mostrar la figura de Jesús para que la gente quede sorprendida y quiera de Jesús. Entonces, ahora a usted y a mí nos toca presentarlo así como Lucas presentó a Jesús a Teófilo. Entonces Lucas tenía que ser un ejemplo, tenía que ser un modelo, como usted y yo tenemos que ser ese modelo para aquellos que nos rodean. Y estas semanas que tenemos, ¿no?, que tenemos la oportunidad de acercarnos a nuestros amigos, familiares, compañeros de trabajo, es la oportunidad para compartir que Cristo es el Dios hombre que habitó entre nosotros y trajo salvación, ¿sí? Y quiero que vea ahí, quiero que vea el texto bíblico. Dice, en aquellos días, aconteció, ¿verdad? En aquellos días que se promulgó un edicto, ¿sí?, de parte de Augusto César, que todo el pueblo fuese empadronado. Allí hay palabras, algunas pues transparentes, todas son transparentes, y cuando habla aconteció, habla, la narrativa de Lucas siempre es en pasado, sucedió, ocurrió, se llevó a cabo, ¿sí? Y vemos ahí que en los tiempos del primer emperador romano Augusto César, que él gobernó aproximadamente entre el año 27 y el 14 de nuestra era. Es el tiempo del emperador. Vamos a ubicar el nacimiento del Señor Jesús, ¿sí? El Señor Jesús nace en ese periodo, en el periodo de Augusto César, del 27 al 14, ¿sí? 27 antes de Cristo y 14 después de Jesús. Pero también hay otro dato curioso, ¿sí? O sea, quiero que vea, Lucas empieza a presentar a Jesús en un contexto, en un lugar, y va a tomar como referencia situaciones reales, concretas, donde Jesús hizo su aparición, ¿sí? Y da otro dato, dice que en ese tiempo Cirenio era gobernador de Siria, ¿sí? Este hombre, su nombre quizá un poquito largo, ¿eh? Su nombre original también es un nombre latino que significa, bueno, su nombre completo era Publius Sulpicius Quirinius. Este hombre, como gobernador de Siria, se le atribuyen dos periodos de gobierno, ¿sí? Uno entre el 5 al 7 antes de Cristo y otro del 7 al 8. Y dicen, pues no coinciden las fechas de, pues la mayoría de las personas piensa que Jesús nació en el año 0, ¿no? O sea, el nacimiento del Señor Jesús vino a romper cómo se contaban los tiempos antes y después de Jesús, ¿sí? Y Lucas nos da esta versión, de acuerdo a Cirinio y a César Augusto, podemos localizar el nacimiento de Jesús en el año 4 o 5 antes de Jesús. Y uno se pregunta, entonces, ¿por qué no coincide el momento entre, o sea, el nacimiento del Señor Jesús en el año 0? ¿Ah? Y los historiadores
pues lo encuentran en el 4 o 5 año antes de Jesucristo. El error se encuentra cuando el que establece el calendario, hubo una sustitución del calendario, ¿sí? Se sustituyó el calendario en el siglo IV, y quien sustituye en ese siglo IV el calendario, él no toma en cuenta, ¿sí? No toma en cuenta el surgimiento de Roma, lo toma con una diferencia de 4 años. Entonces, por eso 4 o 5 años antes nosotros vemos registrado el nacimiento del Señor Jesús, pero esto se detectó varios siglos después, es decir, se implementa el calendario en el siglo IV, pero varios siglos después se da cuenta, cuando empezaron a contar, a hacer el conteo, que no coincidía, pero fue un error porque no tomó en consideración el tiempo del surgimiento real del Imperio Romano, ¿sí? Y eso, a ese hombre se le conoce como Domicio el Exiguo, ¿sí? Quien establece el calendario, y él no toma como referencia el año 753 antes de Cristo. Él toma como referencia el año 748. Entonces hay un error, ¿sí? El error fue humano de quien implementó el calendario, ¿sí? En el año IV, en el siglo IV de nuestra era. Bien, entonces, pero el que da el dato exacto es Lucas. Lucas sí da el dato exacto. En el gobierno de Cirenio, fíjese qué curioso. Quiero que veamos ahí el primer punto de esta enseñanza, ¿sí? ¿Qué sucedía en el año de Cirenio, en el tiempo del emperador Augusto César? Dice la Biblia que todo el mundo estaba siendo empadronado, ¿sí? Me impresiona mucho esa palabra, porque se dicta un edicto, ¿sí? Y un edicto es una palabra que significa dogma, que significa ley civil. Era un decreto ordinario donde el hombre tenía que estar registrado, el nombre de las personas tenía que estar registrado en una lista como ciudadanos. Por cierto, el próximo año, el 2020, o sea, ya en unos cuantos días, en el 2020 vamos a ser empadronados. Va a haber un censo de población, ¿sí? El censo de población en México se hace cada 10 años. El censo romano se hacía cada 14 años. Y es un decreto ordinario donde las personas tienen que registrarse en un padrón, ¿sí? En una lista donde se nos nomina como ciudadanos, y eso es lo que iba a suceder. Hay una preocupación, ¿sí? José quería cumplir con ese decreto y tenía una preocupación. Su esposa estaba embarazada, pero no quería dejarla sola. Entonces, él, fíjese qué curioso, ¿sí? Mi primer punto es, cuando todo el mundo está en otro asunto, debemos centrarnos en el acontecimiento que transforma el mundo. Porque todo mundo, en este diciembre y en el próximo enero, el mundo va a estar en cualquier asunto, pero menos en reconocer a Jesús, ¿sí? Y ese era el tiempo en que, dice, todo el mundo estaba en un asunto humano. Quería cumplir con una legislación humana, pero no querían ordenar sus vidas a Dios. Así está México, así están nuestras familias. Quieren estar en cualquier otro asunto, menos en las cosas de Dios. Y estoy seguro que ya se están preparando para ser empadronados, ¿sí? Pero no están preparados para rendirse a Dios. Y lo más importante,
es que Dios, nuestra vida, esté registrado no en el libro del hombre, sino en el libro de Dios. Que mi nombre esté escrito en el padrón donde Dios me va a dar acceso. Entonces, ese es el primer punto, el primer señalamiento. Dios quiere que nos centremos en el acontecimiento más importante que transforma la vida del hombre, que transforma la vida de las familias. Y usted y yo como creyentes debemos tener esa base. Debemos centrarnos en la obra, en el sacrificio, en el mover del Señor Jesucristo para compartirlo con nuestros vecinos, familiares y amigos. ¿Cómo ve? Y mire, 2, dice que entonces José subió, o sea, también está en pasado, José subió a Galilea. Galilea, ¿verdad?, es una región José subió a Galilea, obedeció, ¿sí? También está en pasado para ser apógrafo. Fíjese, apógrafo es registrar. Su grafía tenía que estar ahí en el libro, ¿sí? Tenía que estar él señalado ahí. Y él subió para obedecer, ¿sí? Y él venía, me gusta mucho cómo Lucas da detalles. Dice, subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, ¿sí? O sea, él dice, Jesús va a ser el Galileo, va a ser el nazareno, va a ser el judío. Dice, va a ir a Judá, a la ciudad de David, que es Jerusalén, y que se llama Belén. Fíjese, 5 detalles para certificar dónde va a nacer el Señor Jesucristo. No solamente va a dar datos históricos, sino va a dar lugares geográficos donde Jesús va a desarrollarse. O sea, sus evidencias son no solamente datos, son también indicadores de dónde, ¿sí? Y por eso vamos a ver a Jesús con esos apelativos, ¿sí? Vamos a ver a Jesús identificado con esos nombres: el Galileo, el Nazareno, el judío, el de la ciudad de David, el que nació en Belén, ¿sí? ¿Sí? O sea, vamos a ver a Jesús definido, él lo define como descendiente de David, ¿sí? Y es curioso ver su genealogía, porque Lucas encuentra la genealogía de Jesús desde Adán, ¿sí? Entonces vemos ahí a Lucas identificándolo. Habla de José casado con María, la cual estaba encinta, dice, y aconteció, ¿no?, de la misma manera. Dice así, como en el versículo 1 dice, sucedió que estando allí, pues se cumplieron los días del nacimiento. Y entonces da luz, envuelven al niño en pañales, lo acuestan en el pesebre, y vemos que, fíjese, cuando todo mundo está en otros negocios, Lucas va a mostrar cuál debe ser el principal negocio. Dice, cuando todo el mundo está distraído, debemos estar atentos y prepararnos para dar las buenas nuevas de gozo, porque ha nacido el Salvador. O sea, vean, están ocupados en el censo, pero entonces pasa ese acto trascendental a ser ocupado por el nacimiento de Jesús. Dice, entonces Lucas dice, le está enseñando a Teófilo que lo importante no era el acto social o el acto
histórico, sino el acontecimiento del nacimiento de Jesús. Cuando todo el mundo estaba ocupado en un asunto, cuando todo el mundo estaba distraído en las cosas humanas, debemos estar atentos y prepararnos para escuchar que ha nacido un Salvador. La gente nada más está, ¿qué vemos ahí? La gente está ahorita absorta en las cosas superficiales. Pero entonces nosotros tenemos que presentarles lo que tiene valor, lo que tiene importancia para la vida del hombre. Y cuando tú les hablas, te ponen atención y quedan impresionados. Así dice Lucas, que entonces cuando escucharon de que nació el Salvador, quedaron maravillados, sorprendidos. Este miércoles venía yo en la combi, ¿sí? Venía yo en la combi y yo creo que todo mundo está expectante, porque pues se reciben aguinaldos, se reciben, es un tiempo en que se le dan, la gente obtiene por la labor de un año una gratificación, ¿sí? Y yo creo que todo el mundo estaba esperando a ver a qué hora salía el maldoso, y decía: deténganse ahí todos y saquen sus carteras y sus billeteras, ¿no? Y yo pues traía en la bolsa del seminario, pues traía el dinero, y yo también así venía expectante. Dije: ay, hoy no voy a decir nada porque pues traigo el dinero del seminario. ¿Sí? O sea, yo también dije: mejor me callo. ¿Sí? Pero dije: no, o sea, dije, creo que este es el mejor momento en que las personas están expectantes. Y entonces, que alzo mi voz y le digo: señores, estamos por llegar a casa y es un momento de dar gracias a Dios. Y voltean todos a verme, ¿sí? No les iba a asaltar, no les iba a robar, porque la gente está expectante en otros negocios, pero tiene una necesidad la gente, tiene una necesidad nuestros vecinos, ¿sí? Y entonces les hablé que hay una oportunidad de vida para ellos, que tienen que abrir su corazón, ¿sí? Y eso cambió la expectativa de todos los que veníamos juntos. Veníamos bien acalorados, algunos enfermos, otros malhumorados, otros venían hasta tensos, ¿sí? Porque la combi, ¿sabe cómo viene en estos tiempos? Veníamos como sardinas, todos ahí nos metieron, ahí todos, y unos venían así hasta encorvados porque no cabían, casi encima de los que venían sentados. Pero les cambió la expectativa cuando les dije que teníamos que mirar a Dios, que teníamos que buscar la esperanza de vida, que teníamos que aceptar al Salvador, porque quiere nacer en el corazón del hombre. Y entonces, ya cuando se empezaron a bajar los vecinos, son mis vecinos, que tenga buena tarde, que Dios le bendiga. Dije: pues nunca me dicen, pero eso cambia la vida de las personas, el saber que Jesús nació. Cuando todo mundo está enfocado en asuntos superficiales, la gente tiene que enfocarse en el asunto más importante de su vida: el nacimiento de Jesús en su vida, en su familia, en su hogar. Las familias se están destruyendo, los hogares se están desintegrando, los jóvenes se están perdiendo y necesitan escuchar que hay una oportunidad, y usted y yo tenemos que anunciarlo, porque entonces nació el niño que trajo salvación, ¿sí? Dice versículo 8: y había pastores, fíjese cómo dice, y había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí que se les presentó el ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó del resplandor, y tuvieron un gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es
Cristo el Señor. Fíjese, así como todo el mundo está en asuntos, así el nacimiento del Señor Jesús es también para todos, para que el ángel del Señor resplandezca y su gloria se vea entre nosotros. Y yo quiero decirle, cuando dice y había pastores, significa, para mí ese verbo a veces me causa mucho conflicto. Es un imperfecto. A mí no le doy muy buena interpretación y a veces choco con muchos que quieren explicarlo, porque imperfecto es algo que sucedió, pero que dicen que quedó ahí plasmado y que sigue teniendo su efecto. Es como cuando tomas una película, tomas a la persona, pero la empiezas a ver así, de diferente ángulo. Ahí está el hecho, ahí está la persona, ahí está el suceso, ¿sí? Pero sigue manteniéndose, sigue manteniendo su efecto. Había unas personas ahí, siempre va a haber. Eso es lo que significa. Siempre va a haber personas que están alertas para ver lo que sucede. Siempre debe haber hombres que están dispuestos a difundir el evangelio, el mensaje de esperanza de vida. Cuando todo el mundo está en cualquier cosa, debemos ser de esos que están. ¿Sí? Y entonces la gente te está observando, te está viendo. Tus compañeros de trabajo saben que eres cristiano. Tus compañeros de escuela saben que eres creyente y están ahí viéndote. Y entonces cuando estás ahí, ¿sí? Tienes que estar alerta para decirles, para ver que ellos necesitan escuchar las nuevas de gran gozo de que Jesús quiere nacer en el corazón de las personas. Y tú y yo tenemos que abrir la boca. Tú y yo tenemos que decírselo. ¿No vas a cenar este 24? ¿No vas a ver a tu familia este 1 de diciembre? ¿De enero? Pues es el tiempo. Es el tiempo. A veces yo creo que es el día. Este fin de año es el año en que más frecuentemente me hablan mis amigos. Sí, están esperando que yo les diga algo. Entonces tú y yo tenemos que estar alertas, preparados. Apréndete solamente un versículo y díceselo de que Jesús es la oportunidad y quiere nacer en su corazón. ¿Sí? Y dice, y que entonces ellos se les aparece el ángel del Señor y les dice: no temáis, das las buenas nuevas de gozo. Dice: y esto te servirá por señal. Hallaréis un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Repentinamente apareció el ángel, con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos si esto ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo, fíjese, al verlo, dice ahí, dígalo conmigo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y me gusta cómo termina este pasaje. Dice: y todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. O sea, la gente está esperando que le hablemos de Jesús. La gente está esperando escuchar que el niño quiere nacer en la vida del hombre. Y tenemos que darlo a conocer. Porque entonces te vas a sorprender que todos quieren oírlo.
¿Por qué tenemos dos fechas? Usted me preguntará, ¿por qué tenemos dos fechas? Porque hay algunos el 24 de diciembre y otros el 6 de enero. ¿Sí? El 24 de diciembre lo estableció la Iglesia de Occidente, es decir, la Iglesia romana, ¿ah? Y la Iglesia bizantina lo estableció el 6 de enero. ¿Sí? Entonces, para nosotros eso no es ningún conflicto. Son dos oportunidades que tenemos para hablarle a la gente: el 24 y el 31. Porque lo más importante no es la fecha. ¿Qué es lo importante? Que la gente oiga y Jesús nazca en su corazón cualquiera de esos días, cualquier día. Pero hace falta hombres y mujeres que estén dispuestos a estar alerta, que estén dispuestos a darlo a conocer, que estén dispuestos a hablar para que la gente oiga. Entonces, en esta hermosa mañana, yo quiero desafiarte como creyente, como cristiano, que es el tiempo propicio para difundir nuestra fe, para hablar de Jesús y que la gente se convierta. Es un tiempo adecuado, es el tiempo perfecto para dar a conocer lo que hemos creído y que nuestra gente sea salva, que conozca que Jesús nació en el corazón humano. ¿Qué le parece si oramos? ¿Por qué hablamos de esto? Porque este es el mes más propicio para hacerlo. ¿Lo quiere hacer? Si no lo ha hecho, se requiere que usted y yo empecemos a prepararnos con un pasaje, con un versículo. ¿No quiere sus familias salvas? ¿No quiere a sus hijos salvos? ¿No quiere a su gente con una oportunidad de vida? Pues pongámonos en pie, ¿qué le parece?